Venezuela, hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarles. Como todas las semanas, aquí estamos nuevamente, dispuestos a llevarles información. Desde lo ocurrido el pasado 24 de junio nos hemos propuesto hacer una serie de programas destinados precisamente a reflexionar, a revisar, a analizar y que entre todos, incluyéndolos ustedes, podamos tener conclusiones, aprendizajes y sobre todo vivencias de lo ocurrido luego del doblete sísmico. Hoy vamos a tener un programa donde tendremos a varios invitados, entre ellos vamos a tener a rescatistas, también a personas que voluntariamente participaron activamente para resolver asuntos y también a sobrevivientes. Recuerden que desde ya pueden comunicarse o entrar en contacto con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales que aparecen seguramente acá en pantalla en este momento y pueden dejar sus sugerencias, preguntas o incluso recomendaciones y críticas siempre y cuando estén enmarcadas en el respeto. Mi nombre es José Gregorio Morales, @JoséGremo en todas las redes sociales. Por allí podemos también iniciar cualquier conversación que usted desee. Vamos a iniciar este programa con una de esas afortunadas personas que luego de lo ocurrido y luego incluso de colapsar la estructura de los edificios donde vivían, pues lograron ser rescatadas con vida o incluso algunas de ellas salir de manera autónoma, sin necesidad de ayuda. Una de ellas, y que ya está aquí en el estudio, es Rina De Luca. Ella era habitante de Residencias Pelícano. Puntualmente su apartamento se ubicaba en el piso 4 de esta residencia en La Guaira. Y bueno, parte de lo que queremos conversar con ella es todo lo que ha ocurrido luego del terremoto, pero entiendo que necesitamos entrar en contexto, explicar brevemente qué ocurrió, cómo ocurrió. Entiendo que fueron más de 20 horas debajo de los escombros. Muchísimas gracias por acompañarnos y por, dar tu testimonio. ¿Cómo estás? Muy bien, mejorando poco a poco y con la fe en Dios de que si sobreviví puedo seguir mejorando cada día con la ayuda de mis doctores. Así va a ser. Para rápidamente, las lesiones más importantes que tienes hasta ahora y que estás tratándote médicamente, ¿cuáles son? El problema fue el síndrome compartimental, que al ser tantas horas las piernas a mí me quedaron completamente enterradas. Entonces tengo el músculo de la pantorrilla destrozado. El proceso es un poquito largo porque los nervios tardan en cicatrizar, pero ahí voy ya, gracias a Dios, con rehabilitación. Pero el pronóstico médico es que sí vas a lograr recuperarte. Va a ser un proceso largo, pero si Dios quiere, sí voy a poder. Amén. Así va a ser, estoy seguro que sí. Estabas en tu apartamento, en el piso 4, acompañado de tu novio. Mi pareja y mi suegro. ¿Y tu suegro? Sí, correcto. ¿El edificio se desplomó por completo o parcialmente? Por completo, lo único que quedaron fueron escombros. ¿Tú en algún momento estuviste inconsciente o siempre estuviste consciente? El problema es que a nosotros el terremoto nos agarró durmiendo. Y yo me despierto, yo tengo el sueño bastante profundo y yo me despierto por los gritos y el sonido y el movimiento, obviamente, de la cama. Salimos corriendo, mi novio agarra a nuestro perrito que se llamaba Blue y me empieza como a gritar de correr, pero él también se queda en shock por el movimiento. Él me cuenta, porque en ese momento yo quedé inconsciente, que el mismo movimiento del terremoto yo me caí. Y ahí yo no sé si fue un golpe en la cabeza o algo, pero yo vi negro. Y lo último que yo vi antes de caerme fue a mi suegro corriendo hacia la entrada del apartamento y las paredes cayéndose. Ahí yo me caí y quedé inconsciente. Él cargó el perro y él buscó como de que el perro no se le fuera y taparme a mí. Y ahí él me cuenta que es cuando todo se viene abajo. Él sí quedó consciente de todo. Él sintió cuando estábamos cayendo y todo, y el perrito a él le cayó en la pierna. Él cayó al lado de mí, como a la altura de mis pies, y gracias a que el perro le cayó en la pierna, no tuvieron que amputarle la pierna a él. Él me contó que el perro quedó agonizando como 10 minutos, y como en cuanto el perrito estaba ya que fallecía, yo me desperté y empecé a hablar con él, oramos, yo le dije, mira, vamos a rezar, vamos a encomendarnos a Dios, y yo sí estaba muy preocupada porque las piernas no las sentía. Okay. Podía mover los pies, pero las piernas no me respondían. Ok, ¿y tu novio? Él quedó sentado, yo quedé completamente acostada. El problema fue que yo quedé de lado y me quedó un marco de la puerta desde el hombro como hasta la cadera. Entonces eso me hacía presión porque el techo quedó muy abajo. Y el miedo que tenían, porque lograron abrir un hueco para pasarnos agua, pero muy pequeño, y nos pasaron un bombillo inalámbrico para analizar el entorno y poder ver cómo podían sacarnos.
Entonces, gracias a ese bombillo, yo me di cuenta que tenía un marco de una puerta, la presión en las costillas no me dejaba respirar y lo que nos preocupaba era que me fuera a romper una costilla y me perforara un pulmón o algo porque la presión, o sea, el techo se estaba viniendo un poquito O sea, abajo. ustedes seguían sintiendo el movimiento. Sí, claro. Estaba y con cediendo. las réplicas cada vez bajaba más. Cuando volviste a tener conciencia de lo que estaba ocurriendo, había mucha oscuridad, me imagino. Oscuridad estaba, yo digo que estaba anocheciendo porque yo recuerdo que cuando me paré de la cama todavía había luz clara del sol y entraba poca luz, pero todavía entraba un poquito oscura y yo dije, tuve que haber quedado inconsciente porque la diferencia de la luz se notaba. Okay. Y entonces nosotros teníamos la esperanza, porque mi cuñado y mi suegra estaban en la calle, ellos habían salido, y teníamos la esperanza de que nos iban a ir a buscar. Yo no sabía si mi papá, si mi familia estaba bien, pero estaba la esperanza. O sea, no nos imaginamos la magnitud de lo que había pasado, pero aún así la esperanza siempre de que nos iban a ir a buscar estaba. No tenían teléfonos celulares, No, lo los tenían. dejamos en las mesitas de noche al lado de la cama. Okay. Empezaron a transcurrir las horas. ¿Qué ocurrió en todo ese tiempo que estuvieron ahí, que fueron 21 horas exactamente? 21 horas, exacto. Primero llegaron unos amigos de mi novio, de Víctor. Ellos no podían llegar exactamente a donde estábamos nosotros. Disculpa, ¿cuánto tiempo pasó para que ya alguien descubriera No sé, que ustedes estaban allí? Yo diría, es que uno pierde completamente la noción del tiempo, pero yo diría que 2 horas, 3 horas. Ok. Algo así. Y ellos llegan y nosotros estábamos como muy hacia el centro de los escombros. Entonces ellos logran comunicarse primero, fue con mi suegro, que él quedó como en un piso 1. Nosotros quedamos en planta baja y quedó un poquito más arriba. Entonces se logran comunicar con él y él les dice que todos estábamos vivos. Pero la posición en la que quedamos y todo lo que teníamos encima nos daba pánico hablar porque el oxígeno era súper reducido. Okay. Entonces él le dice, mira, todos estamos vivos. Ellos empiezan a mover escombros para intentar escucharnos. Y mi novio agarró una piedra y le empezó a dar golpes a una puerta que él tenía como aquí al lado de él. Y gracias a esos golpes es que medio llegan a donde estábamos nosotros. Ellos se desesperan obviamente llorando todo porque no sabían cómo ayudarnos. O sea, la magnitud de lo que teníamos arriba era una locura. Eran 3 pisos restantes que teníamos encima. Caramba. Y 3 pisos porque lo que quedó fue puros escombros, o sea, no se veía nada, no se diferenciaba nada. Tu suegro en ese momento estaba vivo y Sí, ustedes claro. lograban comunicarnos entre hablaban nosotros. cómo te sientes y que tu suegro estaba bien, en Sí, buenas de condiciones. hecho, él era el de los 3, el que estaba más fuerte. Ok. Tenía mejor voz, nos calmaba muchísimo a nosotros porque yo sí llegué a desesperarme mucho. Y mi novio también hizo un trabajo psicológico conmigo muy fuerte porque yo sí lloraba, pegaba gritos horribles y pedía que llamaran a mi papá, a mi papá, a mi papá. Literalmente sentías en ese momento Que sí, ibas a morir. A morir. Aparte de tu suegro, ¿lograbas escuchar vecinos o a otras personas que habían Sí, quedado llegaron con vida? muchas personas buscando familiares que gritaban los nombres y nosotros respondíamos ya cuando nos sentíamos un poquito más seguros de hablar. Y ellos lo que hacían era preguntarnos de qué edificios son. Cuando me preguntaron de qué edificios son, yo dije, ¿en dónde estoy? Porque si supuestamente estábamos en el edificio y me están preguntando de qué edificio soy, ¿en dónde estoy yo? Respondíamos, la gente nos pedía que si nombre completo, el edificio, con quién estábamos, si escuchábamos a más personas. Uno respondía y ellos salían corriendo y intentaban buscar más personas a ver si daban con algún familiar. Mi papá realmente no había podido llegar al lugar porque estaba lejos, pero se fue trotando desde Mamo Arriba, no sé si se saben Sí, cuál es, claro. Mamo Arriba hasta Playa Grande a buscarnos. Mi papá pasó primero por afuera del edificio, vio a mi suegra y pensaron que todos estábamos muertos, porque para llegar a donde estaban los escombros había que pasar muchísimos más escombros y estaba complicado. Mi papá después vuelve porque un rescatista, una persona que estaba ayudando en donde estaba él, le dijeron, hay vida en Pelícano. Y se devolvió corriendo con 2 amistades más de él y tenían un martillo. Con ese martillo lograron abrir el hueco para pasarnos agua, nos llevaron agua y el bombillo. Y empezó a movilizarse a ver bomberos, rescatistas, pero todo estaba colapsado. Bajaron a la sede de los bomberos en la Atlántida, no había bomberos. Tú en ese momento, y vamos a marcar una pausa, en ese momento tu novio y tú sabían que era un terremoto lo que había generado esto o no tenían claridad de lo que había ocurrido Sí. al regreso. Al regreso nos cuentas eso y más de esta historia. Ustedes por favor no se aparten, ya venimos con muchísimo más. Esto es Con Voz Propia.
Venezuela, estamos de vuelta con más. Esto es con voz propia. Gracias por continuar junto a nosotros. Reina de Luca es una de nuestras invitadas la noche de hoy. Ella es sobreviviente del doblete sísmico ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio. Antes de ir al corte hablábamos del contexto, de lo que ocurría en ese momento, y te preguntaba si mientras esperaban para que los rescataran del lugar, ¿ustedes sabían que lo que había ocurrido era un terremoto o simplemente pensaron, mira, no, esto se cayó porque ocurrió otra cosa? Realmente a mí nunca se me pasó por la cabeza. O sea, yo dije un temblor o algo así, pero la magnitud del terremoto nunca. O sea, y de hecho la esperanza de que nos fueran a buscar, y más adelante cuando salimos yo decía, nosotros no teníamos la certeza de que estaban vivos y aún así estaba la esperanza de que nos van a venir a buscar. Y cuando nos sacan y nos empiezan a comentar todo lo que pasó, todas las personas que aún seguían enterradas, quedé en shock. Ahora, de allí los trasladan ¿a dónde? ¿A algún hospital? Al Canes. Canes. Es como un hospital, bueno, no es un hospital militar, es como una base militar, y ellos ahí hay como un hospital y todo eso. Ahí era el único lugar en el que estaban recibiendo a las personas porque lo demás estaba completamente colapsado. ¿Cuál fue tu diagnóstico? ¿Te atendieron de inmediato? ¿Qué ocurrió Me allí? atendieron de inmediato, pero es que había muchísima gente, entonces lo que hicieron fue pasarme hidratación de una vez y me dejaron en el sol, y eso sí me complicó un poco porque ese síndrome causa como quemaduras. Ajá. Y al dejarme en el sol, bueno, me empeoró un poquito las piernas. Cuando pasa lo de la alerta de tsunami y todo eso, eso se convirtió en una locura, y ahí yo dije, mira, aquí no me voy a quedar, y buscaron de trasladarme a la clínica, pero no conseguíamos ambulancias porque todo estaba muy colapsado, no había señal, no había luz, no había nada. Ustedes los rescataron al siguiente día, aproximadamente a las 3, 4 de la tarde. Yo siempre, y yo sé que uno puede ser un poco, tratar de imaginar cualquier cosa se queda tonto en comparación a lo que realmente ocurrió. Pero a mí vienen preguntas, por ejemplo, el tema del calor que podía haberse experimentado allí, la deshidratación, la sed. ¿Era sed, hambre, lo que podías experimentar o sentir, o por el contrario, la adrenalina no te permitía tener ni sed ni hambre? De hecho, mi papá llevó una naranja, leche condensada por si se nos bajaba la tensión o algo, y muchísima agua. Él estaba intentando coordinar con un amigo de él, el problema era la señal, ahí no había señal, para que le mandara unos obreros y un ingeniero, porque era la única opción que teníamos. Entonces él, mientras estaba afuera hablando conmigo, porque cuando él se iba yo me desesperaba y empezaba a gritarle que yo no me quería morir, que me sacaran. De hecho tenemos el video del rescatista cuando él entra a ayudarme con lo del marco de la puerta, y me escucho, soy yo al final diciéndole que no se tarde, que no me quiero morir, que yo estoy muy joven, y ni siquiera parece mi voz de la desesperación tan grande. Mi papá estaba afuera hablando conmigo como para distraerme, y me decía que se tenía que quitar un poco porque el sol y el calor estaba muy, muy mal, que él no me iba a dejar ahí, pero que tenía que irse. Y yo sentía era frío, la adrenalina no, frío, igual el dolor, todo como que se agranda, es cuando ya se te pasa la adrenalina del cuerpo. ¿Había dolor en ese momento? Sí, pero si tenía las piernas estáticas, o sea, sin intentar moverlas, no. El problema era cuando yo intentaba sacar las piernas de donde las tenía atrapadas. ¿Y para ese momento tu novio experimentaba algún dolor, algún problema, o él también estaba como tú, que no había mayor dificultad? Sí, de hecho, él quedó como sentado, y el techo le quedó haciéndole peso como en la espalda, en la columna. Y a él le preocupaba sobre todo su columna, y que le estaba doliendo como los riñones. Entonces él no sabía si los riñones estaban trabajando como él, y me decía, mira, yo no creo que yo aguante mucho tiempo. Y el problema era que el mismo marco que me estaba pisando a mí también como que le atravesaba las piernas a él. Entonces, si el marco nos estaba aguantando el techo, porque no teníamos noción de si lo estaba haciendo o no, al sacar el marco y sacarme a mí, todo le iba a caer a él encima. Entonces estaba un poco complicado sacarnos. Y bueno, llegaron los obreros que lograron conseguir. El ingeniero iba diciendo, rompan esta pared, rompan esto, métanle peso, gaveteros, camas que se conseguían, todo intentaban ponerlo para que nada se nos viniera abajo, y así fue. Rina, vamos a hablar ahora del post. Ok. ¿Cómo puedes dormir? ¿Cómo se convive con ese gran shock que has tenido?
Estás, me imagino que, no sé si en un edificio, en una casa, si No, sigues... en una casa, gracias a Dios. Ok. ¿Cómo estás manejando o procesando todo esto desde el punto de vista psicológico, físico? Claro. Ya sabemos que estás siendo atendida y terapia, pero psicológicamente, ¿cómo te ha afectado esto? Mira, desde el día 1 que yo estaba en la clínica, me pusieron asistencia psicológica, gracias a Dios, la esposa de un muy amigo de mi papá, y ya me había visto anteriormente cuando estaba un poco más pequeña. Y psicológicamente yo no estoy bien porque pasar por algo así uno no vuelve a ser el mismo, pero siempre intento como ver el lado positivo de las cosas y en todo el resto, lo largo de mi vida ha sido así. Y es como que en vez de usar el trauma para sentirme mal o vivir con eso, si yo logré salir de ahí, puedo seguir mi vida, ya lo que se me venga yo puedo con eso. ¿Tu novio? Él está un poco más afectado, obviamente, por la pérdida de su papá, y no solamente perdió a su papá, perdió a sus 2 sobrinos y más familiares. Entonces, obviamente, la pérdida más el trauma de lo que pasó está un poco más afectado. Sin embargo, también recibiendo ayuda psicológica y con la fe de pa'lante. La Guaira. ¿Qué significa para ti La Guaira? Es una mi pregunta vida. compleja porque hay personas que han decidido, mira, no volver a La Guaira. Dicen, yo no quiero vivir más en La Guaira, y se entiende. Claro. Y hay otras que por el contrario dicen, yo quiero seguir viviendo en La Guaira, me gusta La Guaira, y cuando todo mejore yo voy a volver a La Guaira. ¿Cuál es tu opinión al respecto o qué has pensado hacer? Bueno, La Guaira para mí es mi vida porque yo nací en Caracas, pero desde que tengo uso de razón vivo en La Guaira, todas mis amistades son de La Guaira y hice mi vida allá y quiero seguirla haciendo. Aunque a lo mejor va a ser difícil porque el trauma a lo mejor lo puedo revivir al ir a La Guaira, pero La Guaira es mi ciudad, es mi pueblo, es todo para mí. ¿No has vuelto a ir a La Guaira? No, quería ir, pero me dijeron que no me lo recomendaban primero porque puede ser un foco de enfermedades ahorita y yo no estoy muy bien, las heridas que tengo abiertas, y sobre todo de que no quieren que por ver los escombros o por ver cómo está esa zona pueda causarme un shock o algo así. A ver, hay un tema también que se ha conversado mucho y que muchas personas hablan de, bueno, tienes la vida, aunque lo hayas perdido todo. Hay otros que dicen, bueno, aunque se haya quedado con la vida, perder todo también es súper difícil. Es perder tu identidad, tu techo, tu casa, tu espacio. Además que el espacio seguro para los adultos es ese, es tu casa donde tú dices, caramba, aquí no me va a pasar nada. Fíjate que vulnerables somos, que uno piensa que es allí, en cualquier lugar de verdad puede pasar. ¿Tú sí eres de las que cree que si tienes la vida tienes todo, o por el contrario también hay un peso por perder lo material que sí tiene un valor y sí tiene un peso importante? Bueno, yo gracias a Dios tengo la tranquilidad de que primero mi recuperación y después pienso en lo material, porque yo pensé que no iba a salir de ahí. Yo de hecho me despedí de mi novio, le pedí a mi papá llorando que por favor llamara a mi hermano porque mi hermano es todo para mí y que le comentara lo que estaba pasando porque yo dije yo no salgo de aquí. Y lo pensé y lo vi porque no me despedí de mi novio, de todos, y el salir de ahí y ver la vida de nuevo tan bonita es como, mira, ya lo que se me venga yo puedo, así sea empezar de cero, empezar como sea, yo lo hago. Qué bonito. ¿Hiciste alguna promesa cuando estabas allí? Yo, a lo mejor me van a criticar porque yo soy creyente de San Juan, yo me encomendé hace muchos años a él para poder empezar mis estudios. Yo estudié para piloto privado, allá abajo en La Guaira también, y me lo cumplió. De hecho, ese día nosotros íbamos a ir a la costa, no pudimos ir y yo le iba a entregar mis caponas de piloto privado, pero no pudimos ir, y cuando yo estaba allá abajo yo me encomendé a él y obviamente a Dios, y yo le dije, mira, si esto pasó en tu día, por algo es, y si yo voy a salir de aquí, espero que... ¿Y por qué sientes que te van a criticar por eso? ¿Sientes que San Juan ha sido blanco de...? Porque lo criticaron muchísimo, pero yo respeto las creencias de los demás y yo tengo las mías también. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio, y sabes que ha sido muy recurrente en lo que hemos escuchado, personas que han vivido lo que tú has vivido y siguen sonriendo, y eso es bonito. Sí. Así que valoramos muchísimo tu testimonio. Gracias por tomar el tiempo de venir hasta acá, de contarnos todo esto. Saludos por favor a tu novio. Con gusto. Y esperamos que pronto se recupere, no solo físicamente, que entiendo que eso tiene recuperación, pues yo creo que la que más tiempo va a llevar es la parte psicológica, y ojalá que logren recuperarse. Ustedes, por favor, les pedimos que no se aparten, porque al regreso nos visita Ángela Galante acá en el estudio y vamos a conversar acerca de todo
toda la labor social que ella junto a una importante fundación han realizado luego de lo ocurrido el pasado 24 de junio. Ya venimos. Venezuela, estamos de vuelta con mucho más de este programa especial de Con Voz Propia, donde hemos decidido, como ya se los decía antes, ceder el espacio acostumbrado a entrevistar artistas de entretenimiento para unirnos a toda esta información que ha surgido luego de lo ocurrido el pasado 24 de junio. Ya ha transcurrido más de un mes de esto y es el tema que nos ha ocupado. Y dentro de todas estas circunstancias o toda esta tragedia han sido muchísimas las personas que han decidido aportar su granito de arena y desde su tribuna tratar de hacer algo o algún aporte para solventar las distintas dificultades que se han presentado. Una de ellas es una gran amiga de la casa, además extraordinaria compañera de los medios de comunicación y con un corazón grandísimo. Ella nos acompaña, nuestra queridísima Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá a pesar de las circunstancias, pero creo que eras una de esas personas que puede dar testimonio, fe, de lo que ha significado todo esto y adicionalmente cómo desde tu espacio, desde tus redes sociales, desde tu tribuna, pues has participado para contribuir con soluciones porque el problema evidentemente ya existe y es bastante grande. Bueno, gracias por esta oportunidad, José. Estoy muy feliz de poderte acompañar ahorita acá. Como lo mencionaste, bueno, desde el día 1 abocada a todo lo que se estaba viviendo en nuestro país con este doble terremoto y buscando soluciones. No olvidándome, porque es muy fácil olvidarse pronto de las necesidades ajenas y no te voy a mentir, me ha costado mucho volver como que a mi rutina, a mi día a día. Pero dije ya, o sea, que tenía que hacerlo, que por salud mental también es importante que yo continúe con mi día a día, sin olvidarme de las necesidades que son múltiples. ¿Cómo lo decidí? Bueno, también a manera de agradecimiento por estar viva, por que mi familia está bien. Es un buen momento para retribuir todo lo que la vida nos ha permitido tener y sobre todo que tenemos salud y tenemos vida, pues para llevar también un mensaje a esas personas que atraviesan por un momento tan difícil como es perder un ser querido o su vivienda, porque también pones en una balanza y tú dices, bueno, perdiste todo pero estás vivo, es verdad, pero no puedes minimizar el dolor. Correcto. De haber perdido todo lo material con lo que pues durante toda tu vida tú has luchado para tenerlo. Entonces, bueno, cada realidad es un mundo y desde el día 1 abocados pues a cubrir dentro de las posibilidades esas necesidades también que son muchísimas. Ángela, de todo lo que te ha correspondido ver, experimentar, escuchar, ¿qué ha sido lo que quizás más impacto te ha generado? Más si se quiere, dolor o que te ha invitado a reflexionar y a pensar. Mira, en mi segunda visita a La Guaira conocí al papá de los gemelos Peña, el señor Luis Peña. Dios lo puso en mi camino y cuando él me dice que le andaba buscando a sus hijos que estaban para ese momento desaparecidos, cuando él me dice estoy buscando a mis hijos y tengo una semana haciéndolo y no los consigo. Para mí como madre, o sea, yo me quedé así como en shock y yo dije, o sea, como un padre y una madre, porque la mamá también está viva, tiene una semana, o sea, en esa intriga, en esa agonía por conseguir a su hijo. O sea, yo me ponía en el lugar de ellos y yo dije, yo tengo que hacer algo por mis medios y así fue desde el primer día. Luego de saber la información fui a los hospitales, contacté a muchas personas como para ir descartando que en efecto ellos estuviesen o no allí. Y luego cuando conozco a María, que es la mamá de los gemelos, nunca se me va a olvidar, ella estaba sonriendo. Qué sorprendente. O sea, sonriendo a pesar de que en el apartamento donde también consiguieron a sus hijos muertos, estaba su mamá, su hermana, su hermanito, sus 2 hijos y su papá. Ella perdió a toda su familia. Quedó solo ella y el esposo. Y el esposo. Ellos se salvaron porque ella le tocó trabajar y al esposo también. O sea, ella no estaba en la casa materna, en su casa materna. Y verla sonreír, verla con buena actitud, a pesar de que estaba tratando de recuperar los cuerpos de su familia, que ya no están más en este plano terrenal, yo me sentí la persona más miserable,
Porque yo decía, a veces tú te amargas por cualquier cosa o andas así, sabes, como que estresada, malhumorada, y yo la veía con una sonrisa. Obviamente el dolor lo tiene en su corazón y cada quien pues lo manifiesta de distintas maneras, pero ella siempre con un gesto de gratitud. Yo dije, wow, o sea, esta mujer que lo perdió todo y que ni siquiera consiguió el cuerpo de su familia, está con esta bonita actitud, sabes, que es como una fortaleza que viene de algo sobrenatural, sin duda, desde Dios. Yo dije, no, uno de verdad tiene que ser muy agradecido porque estás bien, porque tienes salud, porque tu familia está bien. Y bueno, eso para mí, yo dije, yo no me amargo por más nada en el mundo. O sea, por más nada, o sea, es que no vale la pena. Qué bonita lección, Ángela. Y te involucraste mucho en el caso de los gemelos. Sí, demasiado. Te involucraste mucho. En principio entendiendo que estaban desaparecidos. Sí. Cuando se oficializa la noticia de que lamentablemente no estaban desaparecidos, sino que habían fallecido en la tragedia, ¿cómo procesaste esa información? Porque al involucrarse tanto, asumo que tenías la esperanza de que efectivamente sí pudiesen localizarse con vida. Sí, la cercanía pues es inevitable. De hecho, el día que aparecen los familiares de María junto con los gemelos, ellos estaban pidiendo una planta eléctrica que le diera más fuerza al martillo demoledor, que también se los ayudé a conseguir. Y ese día que le entregamos la planta, ese día fue que los niños aparecieron en la madrugada. O sea, trabajaron toda la noche y parte de la madrugada, y allí consiguieron a la hermana, a la mamá, al hermanito y a los gemelos. Cuando llegamos allí, María todavía no había conseguido el cuerpo del papá, seguían buscando. Y me puse a hablar con ella, y ella igual con su sonrisa y su resiliencia me dice, cónchale, es que mi papá no se ha dejado conseguir. No se ha dejado. No se ha dejado conseguir. Entonces, cada vez que los rescatistas conseguían algo, María, la crema del cabello de la hermana, la banda del hermano cuando salió de 6º grado. O sea, pequeños objetos, ya saben que están en el apartamento y que se los iban entregando. Mira el reloj de tu hermana, mira tal cosa. O sea, yo decía, Dios mío, cómo esta mujer no está quebrada en 1000 pedazos, porque al final son los recuerdos que te quedan de toda tu vida con esa familia, ¿no? Y bueno, ya las personas están allí como resignadas, obviamente ya pasó un mes. Claro. Y lo que quieren es como que conseguir los cuerpos para cerrar ese ciclo. Sí. Y conseguir también esa tranquilidad que necesitan. Sí, que hay personas que de manera muy laxa dicen, bueno, pero si ya sabes que fallecieron, ¿por qué seguir la búsqueda y en la tortura? Pero lo acabas de decir muy bien, y es cerrar el ciclo. Sí. Al menos para la cultura latinoamericana, para nosotros, el tema del velorio, de cerrar el capítulo es importante, y creo que desde el punto de vista psicológico, Ángela, el tiempo se nos acaba rápidamente, pero antes y muy breve me gustaría saber si fuiste quizás víctima de algún ataque, porque al principio se hablaba mucho de que los influencers o las personas de los medios que participaban lo estaban haciendo por ganar likes y quizás visibilidad. ¿Tuviste algún ataque por eso o nada relacionado? Fíjate que cuando subí el caso de Luis Peña diciéndome que estaba buscando a sus hijos, que tenían una semana, yo nunca imaginé que ese video se iba a volver viral. Y de hecho me hicieron una entrevista en un medio de comunicación argentino. Nunca me imaginé eso, no fui atacada en lo absoluto, más bien pues muchísima receptividad de personas que tienen muchos seguidores de medios de comunicación. Pero ayer recibí un mensaje que decía, de verdad en Venezuela no existe la justicia, porque si existiese tú estuvieses presa, porque tú estabas diciendo que los niños estaban desaparecidos. O sea, ¿cómo le creaste falsas expectativas a los padres? Yo le puse, disculpa, ¿de qué estás hablando? O sea, las personas se traspapelan, sí. ¿no? O sea, como que no conocen, pero ha sido el único mensaje que recibí así. De resto, no, tampoco he subido mucha información a tus redes. Sí, solo historias cuando bajo, agradeciendo también a todas las personas que nos apoyan, y quiero extender ese agradecimiento a todas las personas que se han unido, a mis amistades también, a la Fundación Luchemos por la Vida, porque desde el día 1 también ha tratado de conseguir muchísimas ayudas para seguir ayudándonos. Se necesitan muchos recursos. Y por tiempo prolongado, no por 1 o 2 meses. No, apenas esto está comenzando, como quien dice. Y bueno, esas personas que también sobrevivieron a este doble terremoto necesitan mucha ayuda también para seguir adelante. Tanto trabajo, seguir vistiéndose, seguir alimentándose y seguir cambiándoles esas realidades que hoy, pues, sin duda les cambió la vida. Así es, mi querida Ángela. Gracias por tomarte el tiempo y venir a dar tu testimonio por un breve, sí. Porque estamos haciendo estos programas especiales, pero para nosotros es supremamente valioso
créeme que te has ganado el cariño del equipo de producción, el mío. Desde antes y ahora esto reafirma que eres una gran persona, ¿ok? Aquí voy a estar para seguir ayudando a esas personas y gracias por esta ventana que es importante porque muchas veces se nos escapa de la realidad todo lo que sigue sucediendo y que pensamos que ya todo está solventado o que no nos corresponde. Así que nada, esto es un trabajo de todos. Así es, mi queridísima Venezuela. Ustedes por favor no se aparten. En breve continuamos con muchísimo más de este programa especial de Con Voz Propia. Ya venimos. Venezuela, estamos de vuelta con muchísimo más. Esto es Con Voz Propia. Gracias por regalarnos el privilegio de su tiempo. Para nosotros siempre es súper valioso, así como el tiempo que cada uno de nuestros invitados dedican para poder asistir a estos programas que estamos grabando pasado más de un mes de lo ocurrido el pasado 24 de junio, con ese doble sismo que sacudió no solo la tierra, sino que sacudió también la conciencia y los corazones de muchísimas personas. Y sin dudarlo, parte fundamental de lo que ha sido el post-terremoto ha sido el trabajo que han llevado a cabo los grupos de rescate, personas que se han sumado de manera voluntaria o quizás organizados para poder hacer las labores de búsqueda y rescate de las personas que para su momento podían ser rescatadas con vida, y luego las personas para que lamentablemente tenían que ser extraídas de esos lugares ya sin vida, los cuerpos. Uno de ellos es José Luis Núñez, es del Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas, y con él vamos a conversar acerca de no solo de lo vivido, sino de las lecciones aprendidas, entender cuál es la visión de los rescatistas después de todo esto y por supuesto saber qué va a ocurrir en lo sucesivo, qué puede pasar y cómo nos tenemos que preparar para eventuales capítulos como este que esperamos no se repitan, pero sabemos que la naturaleza no advierte de estas situaciones. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo un poco las experiencias que hemos vivido en este casi último mes y donde hemos tenido el compromiso de poder ayudar a personas que estaban en esta situación tan adversa y que nos permitió ese privilegio de poderles tender una mano a la hora que lo han necesitado. Así es. José Luis, en tu experiencia, ¿dónde te correspondió ejercer labores de búsqueda, de rescate? ¿Y cuál fue ese episodio o esa situación que quizás reservas en tu mente y en tu corazón como un aprendizaje profundo? Sí, fíjate, nosotros ese día 24 estábamos dictando una capacitación de rescate de rescatadores al Cuerpo de Bomberos, y eso nos permitió brindar una respuesta muy rápida en primera instancia a San Bernardino, donde nos desplegamos en 3 de esos edificios, y en Altamira, que desplegamos también personal nuestro en las labores que se estaban haciendo allí. Una vez que el equipo, nosotros conformamos como una fuerza de varias organizaciones voluntarias en Caracas que formamos parte de la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate. El equipo de reconocimiento bajó a La Guaira y allí ya nos informaron que la condición de La Guaira estaba más crítica que acá en Caracas, y desplegamos el equipo hacia los lados de los Corales. Específicamente nuestro puesto de comando se ubicó al frente del karting y ahí pudimos realizar varios rescates durante esos primeros días, tanto en San Bernardino como en los Corales. Y obviamente estábamos en ese momento generando lo que por muchos años, porque mucha gente nos dice, no, es que esto nos agarró desprevenido y eso, y de verdad que les confieso que no es así. En el caso de los grupos voluntarios de rescate y particularmente la organización a la cual pertenezco, hemos estado durante 35 años formando gente en el área de estructuras colapsadas y respondiendo a emergencias en el país. Obviamente con las limitaciones que tenemos, pero que nos permitió, y creo que uno de los grandes aprendizajes, que parte de lo que me preguntas, es cómo con tan pocos recursos, pero con mucho corazón, con muchas ganas y con mucho compromiso, pudimos
tenderle la mano a gente que duró muchísimas horas atrapada y que pudimos, gracias a Dios, poderlos traer de nuevo con su familia y poder brindarle esa nueva oportunidad. Ese reencuentro. José Luis, haces mención al tema de los recursos. Sí. Y sin dudarlo, la pasión, las ganas, el corazón, el empeño son importantes. Sí. Pero las herramientas también lo son. Si se hubiesen contado, o tu equipo, el equipo que representas en este caso, hubiese contado con todos esos instrumentos, con todas esas herramientas, ¿qué tan diferente hubiese sido la historia? Sí, lo que pasa es que fíjate, en el área de estructuras colapsadas, si bien es cierto que la mayoría de los rescates los hace la comunidad, porque son los que están ahí cerca, hay un porcentaje mínimo de operaciones que son muy delicadas y que son las que se ejecutaron posteriormente, que es donde tienes que penetrar la estructura, desescombrar, tienes que apuntalar, pero se hace muchísimo más sencillo si tuviésemos tecnología que permitiera, y de hecho lo demostró así los equipos que vinieron de otros países, como el caso del Virginia Task Force One, que ellos tenían equipo de primera línea. El mismo Bosch de Chile tenía radares, tenían detectores de calor, y eso no existía acá. Ellos llegaron 24 horas después, pero nosotros estuvimos el primer momento. Entonces, la respuesta es distinta cuando, en vez de estar haciendo búsqueda y localización, haciendo llamada y escucha, que era lo que estábamos haciendo nosotros, pudieses tener equipos con sondas, radares, térmicas que te hacen muchísimo más sencillo poder hacer el proceso de búsqueda y localización, y luego lo que es la penetración y extracción de la estructura. José Luis, objetivamente hablando, se toparon con situaciones en las que ustedes habían personas con vida y las escuchaban, pero que ustedes lamentablemente sabían que no iban a poder rescatar por la dificultad de llegar a ese sitio. Sí, bueno, un tremendismo, ¿no? Es decir, esas cosas, porque definitivamente ahí, como anoche, yo estuve toda la madrugada en vilo sobre un supuesto positivo que había en la OPP 26, y al final hay que aclarar, como estamos grabando, esto se está grabando y lo aclaramos. Normalmente no se estila hacer en televisión, pero esto se está grabando hoy. Atemporal, correcto. Lo que dices anoche, ya vamos a confundir quizás a la audiencia. Esto va a salir muchos días después de la grabación. Vamos entonces con... No, tranquilo, puedes continuar. Fíjate, ese evento que ocurrió en la OPP 26 generó la posibilidad de una persona, de dos niños, decían, que estaban con vida, y al final fue un poco complejo, ¿no? Entonces, a tu pregunta, sí, hay casos donde quizás teníamos algunos rastros de personas que podían estar con vida, pero era sumamente complejo, no solamente por la configuración, porque una de las cosas que nos llamó la atención, lo que hacemos esto, son los colapsos que se presentaron. Claro. Y los colapsos fueron unos colapsos de verdad destructivos, no solamente porque se pulverizó la edificación, sino que también se fue hacia los lados, y eso es sumamente complejo poderlos abordar. Y sí, bueno, tuvimos muchas frustraciones de personas que suponíamos podían estar con vida en esos primeros momentos y que materialmente no podíamos atenderlo. La frustración ahí, me imagino que de ustedes y del equipo debe ser frustrante saber que allí hay alguien, pero lamentablemente sí, no se puede hacer nada. ¿Qué crees, José Luis, que tiene que ocurrir en el país para los grupos de rescatistas, para las direcciones de protección civil, y cómo se tiene que preparar el país para este tipo de situaciones? ¿Qué hace falta? Más allá de la voluntad política y, por supuesto, de las ganas de hacerlo. Bueno, primero, esto hay que abordarlo con política, pero con una política de P mayúscula, ¿no? Donde sean políticas públicas que se puedan emprender para poder realizar labores de preparación, sobre todo comunitaria. Yo siento que la comunidad no ha estado informada a ciencia cierta de todos los riesgos y las amenazas que tenemos en el país. Hoy estamos hablando de sismo, pero tenemos el efecto del Niño que nos va a afectar en este próximo año de una manera muy significativa, y tenemos que estar preparados. El tema con el voluntariado es que nosotros decimos que somos hijos huérfanos de padres vivos, ¿no? Todo el mundo sabe que existimos, pero nadie se ocupa del voluntariado,
De hecho, la legislación que se ha estado planteando, lejos de apoyar e impulsar, lo que hace es castrar las ganas de los pocos voluntarios que quedamos. En Caracas éramos hace alrededor de unos 5 o 6 años atrás, 150 y tantas organizaciones voluntarias. Hoy sobrevivimos apenas unas 27 y de las 27 quizás con capacidad operativa tenemos unas 20. Entonces, el poder trabajar desde el punto de vista del voluntariado requiere no solamente de voluntad y de ganas, sino también de apoyo y financiamiento, no solo del Estado, sino de la sociedad civil, donde entendamos que todos somos importantes dentro de este proceso de preparación, capacitación y respuesta para situaciones de emergencia. José Luis, qué oportuno todo esto que dices, porque luego de lo que ocurrió, más allá del lamento que evidentemente existe, lo que es que aprender y saber qué vamos a hacer en lo sucesivo, porque ya tenemos que entender que sí somos un país sísmico, que ocurre con mucha distancia entre uno y otro de esta magnitud, pero ocurre. Y las personas que como tú tienen ese conocimiento lo tienen que ir heredando a las nuevas generaciones. Al regreso, tenemos que marcar una pausa. Al regreso vamos a continuar esta conversación contigo y saber de qué manera podemos sumar más voluntariado a esos grupos que ya existen. ¿Ok? Ustedes por favor no se aparten, ya venimos con más. Esto es Con Voz Propia. Venezuela, estamos de vuelta con más de este programa especial de Con Voz Propia. José Luis Núñez, perteneciente al Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas, nos acompaña. Antes de ir al corte hablábamos precisamente del voluntariado, que lo decías o lo describías de una manera bien particular, y es que son hijos de padres huérfanos de padres vivos. Vivos, sí. Haciendo alusión a que, bueno, que nadie le presta atención hasta que ocurre lo que ocurre. Ahora, ¿cómo se fortalece ese sistema de voluntariado? ¿De quién depende? ¿Ante quién tienen que registrarse? ¿Cómo se conforman? ¿Y cómo podemos hacer para engrosar la lista de voluntarios y de institutos o de cuerpos de voluntarios? Sí, fíjate, bueno, voluntariado hay de distintos tipos en nuestro país. En el caso particular nuestro, somos voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil y Administración para Desastres. Nosotros, de acuerdo a la ley vigente de la Protección Civil, en sus artículos 18 al 21, tenemos como un estamento en el cual debemos cumplir, debemos estar registrados en nuestros municipios, en nuestros estados, para poder funcionar como organizaciones voluntarias. Sin embargo, el tema de la preparación, que quizás ahí va tu pregunta, ¿por qué? Porque y lo vimos ahora, o sea, el voluntario se caracteriza por tener voluntad de hacer las cosas, pero no siempre es el querer hacer, sino el poder hacer y el saber hacer. Y el voluntariado nuestro requiere, sobre todo en el área de administración de emergencias y desastres, requiere una preparación que debe ser estandarizada y que permita precisamente... ¿Existe actualmente esa preparación en el país? No es estándar del Estado, sino son estándares. En el caso de la Federación Venezolana de Rescate, a la cual nosotros pertenecemos, tenemos un estándar de formación y de clasificación de nuestras organizaciones voluntarias. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado per se tiene a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que forma a los servidores públicos de la Protección Civil de los bomberos. Pero el voluntariado de la Protección Civil no tiene acceso a esa universidad. Entonces, nosotros tenemos, en el caso del Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas, nosotros tenemos un centro de entrenamiento de hace 30 años, donde acuden distintas organizaciones, pero estamos bajo el estándar de operaciones de rescate urbano, que son las que estamos ejecutando actualmente. Y la intención es que haya una gran academia de formación de este voluntariado, que a lo largo y ancho del país te puedo decir que seremos unos 15, 16 mil voluntarios, pero que no tienen toda la oportunidad de poderse formar bajo estos estándares internacionales y nacionales que permita precisamente ser eficientes, eficaces y efectivos cuando ocurren situaciones de este tipo. Porque no es solamente la respuesta a la emergencia, es la preparación comunitaria. Nosotros
Sí, y siempre hemos dicho, o sea, acuérdate que la gestión integral de riesgo a desastres es un eje transversal de todo lo que nosotros hacemos. Si cada uno de los que están en el canal y en los que hacen la escuela, los que están en las universidades, hacemos gestión de riesgo, el impacto va a ser menor. Las amenazas siempre van a estar claro, allí. no lo podemos controlar. Siempre vamos a tener sismos, siempre vamos a tener incendios, siempre vamos a tener inundaciones. Pero si nosotros nos preparamos para poder enfrentar con organización ese tipo de eventos, obviamente va a ser menor el impacto. Y todos estamos en capacidad, o deberíamos estar en capacidad, de poderle llevar a los 20 y tantos millones de venezolanos que todavía quedamos aquí, llevarle información que sea apropiada para poder enfrentar este tipo de eventos que se pueden presentar en nuestro país. Estupendo, José Luis. Mira, durante lo ocurrido, estaba el equipo de voluntarios como ustedes que están organizados, constituidos, registrados, pero surgieron estos voluntarios espontáneos, personas que sin conocimiento dijeron, yo voy a ir y voy a ver qué hago, de qué manera colaboro. ¿Qué tan importante fue esa ayuda? O me aventuro a preguntar, sin ánimos de ofender a nadie, eventualmente por el desconocimiento pudieron entorpecer lejos de ayudar. No sé cuál fue la realidad que te tocó experimentar o vivir a ti. Mira, nosotros en los corales tuvimos la oportunidad, creo, no recuerdo si fue el segundo o el tercer día, se presentaron unos amigos ellos creo que hacían algo de fisicoculturismo, algo, y eran muchos, ¿no? Y dijimos, mira, estos son los propios para que sigan ayudando a desescombrar y eso. Y lo que le hicimos fue que como ellos estaban organizados en eso, le dimos una inducción de cuáles eran las herramientas, equipos y accesorios que utilizábamos, cómo las denominábamos y cómo, bajo las normas de seguridad que teníamos que implementar, ellos podían incorporarse para reforzar nuestros equipos. ¿Por qué? Porque somos pocos los que de alguna manera conocemos el área de estructuras colapsadas, somos pocos, y si viene gente que tienda la mano, y lo estamos viendo aún en las operaciones que están abiertas, que la misma comunidad son los que están echando pala, echando pico, desescombrando. Lo importante es que tengamos la posibilidad de que esta gente la podamos preparar. En nuestro caso tuvimos la oportunidad de hacer unas inducciones previas para que ellos se incorporaran y fue muy eficiente. Obviamente siempre van a haber situaciones que no controlamos, pero en definitiva todos somos importantes siempre y cuando sepamos cómo vamos a ayudar. Genial. Hay otro punto importante para los voluntarios que es que están arriesgando sus vidas. Sí. Y eso yo creo que es lo más bonito y lo más valioso de cada uno de ustedes, de los bomberos, de Protección Civil y de los voluntarios. ¿Cómo controlar eso? Porque parece mentira, la línea es muy delgada entre estar ayudando a una tragedia y provocar una tragedia peor. ¿Cómo se gestiona? Sí, y te sumaría un punto adicional. Muchos voluntarios están arriesgando su vida, pero están perdiendo su empleo. Porque nosotros no tenemos una ley que nos proteja. Buen punto, ustedes no cobran por esto. No cobramos, pero además de eso, en los empleos donde estamos, y ha bajado la cantidad de voluntarios en este momento en operaciones, porque se tuvieron que ir a sus trabajos, pues si no los despiden. ¿Tienes conocimiento de alguien que hayan despedido por estar de voluntario? Tenemos un compañero del grupo de rescate que ya perdió su trabajo, ¿no? Entonces, pero él está todavía trabajando. Él dirá, bueno, en algún momento Dios proveerá. Pero eso nos ha pasado, no solamente en este evento, sino en todos donde hemos participado. ¿Por qué? Porque no hay una ley que proteja, como es en Chile, por ejemplo. En Chile se activan los voluntarios y hay una ley que protege si tú estás atendiendo emergencia. El Estado, a través de su legislación, protege la labor o el lugar de trabajo de ese trabajador que está haciéndolo para ayudar a los demás. Aquí no hay eso. Entonces, pero bueno, uno al final dice, para esto me preparé. Nosotros tenemos 40 años formándonos y no va a ser un empleo el que nos va a detener para seguir ayudando a la gente. Qué bonito eso que dices. Sí. José Luis Núñez, representante de uno de los tantos grupos de rescate que participaron en las labores de búsqueda el pasado 24 de junio y los días posteriores a esto. Fíjate, yo antes de despedir quería decir algo, y es que por razones de la vida, en algún momento a mí me correspondió ser encargado por un tiempito
de una dirección de protección civil en el municipio donde yo vivía, el municipio Carrizal, en los Altos Mirandinos, y pude ver de primera mano lo dices tú, la voluntad, el corazón y la pasión que sienten cada uno de los voluntarios por participar, por ayudar, por asistir, por rescatar. Y creo que esto que ocurrió nos demuestra que efectivamente eso es lo más importante, y tenderle la mano y que la mesa esté servida para personas como ustedes, la protección desde el punto de vista legal, la capacitación, incluso los recursos económicos para que ustedes puedan tener la respuesta que tanto se requiere. Cuando te doy las gracias a ti, le doy las gracias a todos los voluntarios de este país por haber participado de la manera que siguen estando o que siguen haciéndolo, y por lo que sé que continuarán haciendo por nuestro país. Así que muchísimas gracias por venir. A ustedes de verdad por la oportunidad de brindarnos esta ventana y podernos comunicar con el resto de la gente, porque muchas veces nos dicen que somos héroes anónimos, ¿no? No somos héroes ni somos anónimos, somos los que estamos en tu comunidad, somos los que estamos en tu municipio, es la gente de Carrizal, es la gente de San Antonio, es la gente de Caracas. En Caracas particularmente, en cada parroquia hay por lo menos 1 o 2 organizaciones voluntarias. Acudan a ellos, hay mucha orientación que les podemos brindar y somos sus aliados, somos sus vecinos. Yo diría lo siguiente: que sigan siendo héroes, pero no anónimos. El anonimato ya no tiene que ser para usted. El anonimato para cualquier otra cosa, pero para esto no. Venezuela, desde el equipo de producción de ¿Qué hay de nuevo? Canal I, durante todas estas últimas semanas hemos estado haciendo este tipo de programas especiales precisamente porque no podíamos hacernos de la vista gorda de todo lo ocurrido. La normalidad, a eso que hemos estado haciendo tanta mención en los últimos días, debe retomarse. Y retomarse la normalidad no implica y no significa que nos olvidamos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Apenas comienza, hay que seguir trabajando, hay que seguir colaborando, hay que seguir tendiendo la mano y sobre todo extrayendo y reflexionando de lo ocurrido para aprender y que a futuro podamos atender emergencias como esta de manera eficiente. En nombre de todo el equipo de producción y en el mío en particular, gracias por haber estado durante estos programas especiales. A partir de la próxima semana retomamos nuestra programación habitual, reitero, sin olvidar lo ocurrido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.